Yo estoy 5 años trabajando en un fondo de inversión, pero un 5 de octubre de 2021, mi hermana Paloma, a los 23 años, fallece sin previo aviso. Te replanteas todo en tu vida. Y me di cuenta de lo que estaba viviendo no era la vida que yo quería, sino era la vida que otros querían que yo viviera. A raíz de lo de mi hermana, una de las preguntas que me hice fue ¿qué quiero hacer antes de morir? Y ahí es donde cogí un Excel, porque venía del fondo, ya os he dicho, y empecé a picar ideas. Quiero recorrer las aguas del Amazonas, quiero conocer tribus, quiero hacer bungee jumping, saltar en paracaídas, bucear bajo el hielo, llegar a la Antártida, cosas muy locas. ¿En qué momento decides lo dejo? Nunca lo hubiera dejado todo si no tuviera un plan. Por suerte en el fondo cobraba bien. Lo que hice fue ahorrar cada euro posible. Todo para poder hacer caja y a partir de la fecha en la que empezaba la excedencia, tener suficiente dinero como para llevarla a cabo. Es muy similar a una startup. Durante un año estuve investigando, planificando, vi que había casos de éxito en Estados Unidos, en habla inglesa, en habla hispana ninguno. Vi mi hueco y dije, perfecto, haciendo propuestas, dossiers, teasers, pitch, de todo. Y empecé a encontrar mis primeros sponsors que me permitieron continuar. Los viajes en grupo fue otra manera que encontré para financiarlo. ¿Cuánto dinero se gana por eso un viaje en grupo de 10 personas a Perú que has comentado? Me dejaba abandonado en medio del mar y empecé a ver 2 tiburones grises. Alargué el palo selfie todo lo que pude. Para atacar. Claro, digo, es lo único que me A grabar o queda. atacar. En 3 días recaudé 2.300. Fue la primera vez que tuve la sensación de tener un impacto tangible. Hola a todos y bienvenidos a Vicio en Podcast, donde damos voz a conceptos únicos. Hoy estamos aquí con Ángel. Muchas Hola, gracias. Ángel, bienvenido. Y con Jimo, una semana más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, lo primero, Ángel, por estar aquí hoy con nosotros. ¿Quién es Ángel? Aunque ya te conoce mucha gente, tienes comunidad, pero primero me gustaría que comentaras un poco quién eres. Vale, a mí me gusta definirme como una persona que hasta cierto punto en su vida, perdona, ya empezamos con el micro, hasta cierto punto en su vida había seguido la carrera tradicional y le estaba yendo bien en la vida, tenía un poco la vida asegurada, pero ocurre un evento en mi vida que me trae mucho dolor y que a raíz de eso monto un proyecto que tiene un propósito muy fuerte y vinculado a la creación de contenido, y eso es lo que estoy haciendo ahora full time. Llevo un añito ya como influencer, creador de contenido, llámalo como quieras, cumpliendo 510 puntos que tengo en una lista. 510 sueños, 510 cosas que hacer antes de morir, de todo tipo. No solo experiencias de aventura y adrenalina, también muy de relaciones personales, otras que me fuerzan a educarme y a formarme y a aprender ciertas habilidades, y otras que intentan dejar un impacto positivo en la sociedad. Vale, ¿cuándo ocurre ese momento en tu vida? Digo, por saber un poco timing y que todo el mundo sepa fechas exactas, o cuando ocurren, digo, por años, o cuéntanos un poco también. Sí, con contexto temporal, ¿no? Sí. Yo tengo 29 años, soy del 95. Lo que ocurre es que yo estoy 5 años trabajando en un fondo de inversión enfocado a salud, de private equity. Sí, que no, en un Uno de los mejores Vale. a nivel de Europa. O sea, muy buena oportunidad y lo había vivido ahí desde becario. Estaba muy contento, trabajando muy duro y aprendiendo un montón. Pero un 5 de octubre de 2021, mi hermana Paloma pequeña a los 23 años, nosotros somos 4, yo el mayor, ella la segunda, pues fallece. Y fallece sin previo aviso, de un día para otro. Chica sana, no tenía ninguna enfermedad, deportista, no bebía alcohol, más allá de 4 chupitos de tequifresa que yo le forzaba prácticamente, porque su grupo y el mío salíamos un montón de fiesta y hacíamos planes juntos. Ya cuando pasa la etapa adolescente dejas de picarte, ¿no? Y de enfadarte por tonterías, y ya como que cierta madurez hace que conectéis y busquéis ser uno al otro para pediros consejo, etcétera. Y a raíz de ese evento, en los siguientes meses de duelo, como cualquier persona que ha pasado por un momento de crisis existencial, ¿no? Por dolor, ya sea por un accidente de tráfico, por el fallecimiento de un ser querido, por una depresión, etcétera, te replanteas todo en tu vida. Y ahí fue cuando yo empecé a darle vueltas a la mía y me di cuenta de lo que estaba viviendo no era la vida que yo quería, sino era la vida que otros querían que yo viviera. Cuando dices otros, te refieres a por el camino normal. La sociedad, ¿no? de la Un poco lo sí. que... Sí, un poco las creencias, lo que te han inculcado desde pequeñito. Oye, pues estudia ADE y Derecho, ¿no? Que es lo que estudié yo. Vete a un fondo, gana mucho dinero, asegura el futuro a tus hijos, ten esa estabilidad, esa rutina, cásate pronto. O sea, una serie de cosas que me han dicho que siempre ha sido lo correcto y que yo no estoy cumpliendo ni uno de los checks. Bueno, unos checks, ahora estás cumpliendo otros, ¿no? Digo, Claro, o sea, he priorizado otros distintos. Sí. ¿Y en qué momento te hace clic y dices, lo dejo, ¿sabes? Dejo esto y dejo de estar vida acomodada. Entiendo que en un private equity en España ya acomodado, pues ya tenías un sueldo bastante potente en el que ya veías, oye, pues igual me puedo comprar una casa, independizar. Digo, más o menos en la edad que tenías, ¿no? ¿En qué momento decides, lo dejo y me preparo, ¿no? Porque por lo que ya te hemos visto, lo dejas y te empiezas a preparar. Esto es importante, nunca lo hubiera dejado todo si no tuviera un plan.
Mi plan fue hablar con el fondo y pedirles una excedencia de un año. O sea, no es una locura de alguien que de repente deja todo absolutamente y se va sin un plan. Yo esto lo medité mucho. Durante ese año de excedencia estuve preparándome, formándome, adquiriendo habilidades que no tenía hasta entonces, porque creía que el proyecto de la lista, que ahora entraremos más en explicar lo que es, era viable. Tanto para una forma de vida, como para que yo estuviera alineado con un propósito, como para explotar mis talentos, que hasta entonces pensaban que era simplemente Excel, y descubrí que no, que tenía una parte creativa muy fuerte detrás. Gran talento para todo y el de mundo el Excel. inspiración. Y de repente vi que hablaba y a la gente le inspiraba, y la comunicación se convirtió también en algo que quería hacer cada vez más. Justo durante ese año, por ejemplo, que has dicho que estuviste formándote, trabajando, ¿qué estuviste trabajando? ¿Cómo crear contenido, edición, cómo hablar en público? Exactamente, yo no sabía usar una cámara. Justo. Y si quería hacer un proyecto que fuera un homenaje hacia mi hermana, tenía que buscar la mayor calidad posible. Wow. Así que aprendí a usar una cámara, vídeo, storytelling, edición, cómo crecer en redes sociales, psicología, ¿no? ¿Por qué la gente presta atención a unos y no a otros? Cómo comunicar mejor, lenguaje no verbal, liderazgo, todo. ¿Te formaste por tu cuenta? ¿Fuiste a algún lado? ¿Alguien te ha contado algo que has dicho, joder, esto Mira, si me lo hubieran contado el primer día? Ese año en el que estuve en la excedencia, por suerte en el fondo cobraba bien, lo que hice fue ahorrar cada euro posible. Es decir, renunciaba a planes de fiesta, a planes de restaurantes, a viajes con amigos, todo para que pudiera hacer caja, y a partir de la fecha en la que empezaba la excedencia y empezaba a viajar y a perseguir este proyecto, tener suficiente dinero como para llevarlo a cabo. A mí me encanta porque me recuerda mucho, me siento muy identificado, ¿vale? No por el propósito, que fue diferente, pero al final yo también toda mi vida he trabajado en una corporación, y de repente hace un año, bueno, Jimbo y yo decidimos definitivamente dejar nuestra vida más acomodada de trabajar y a hacer oye, vamos a saltar definitivamente al negocio que siempre habíamos soñado y que siempre queríamos emprender. Y siempre teníamos muy claro que teníamos que ir aprendiendo esas habilidades para cuando saltáramos, oye, pues no saltar con una red, ¿no? Que siempre... y me recuerda mucho, tu visión me recuerda a... Yo desde el principio quería hacer un negocio, ¿no? Que ahora nos contarás un poco de que querías desde el minuto uno. ¿Desde el minuto uno sabías que esto querías rentabilizarlo como para hacer un negocio? ¿O cuando te estabas planificando decías, oye, yo voy a hacer contenido, o cómo fue este cambio, no solo de clic de decir, oye, lo dejo, sino clic de, oye, veo una oportunidad de negocio en lo que estoy haciendo? Vale, aquí dos cosas. Primero, por cerrar lo de las habilidades, que creo que es muy importante dejar claro, porque la gente yo creo que se piensa que muchas veces el factor de la suerte es determinante, pero el mercado es bastante inteligente y se ajusta solo. Entonces, si tú adquieres unas habilidades y eres bueno en ellas y aportas valor, las oportunidades van a llegar. O sea, si tus vídeos, por ejemplo, en redes sociales, por poner un caso práctico, no van bien, lo más probable es que no sea el algoritmo del universo que conspira en contra de ti, sino sea que tus vídeos son una patata. Entonces, párate unos meses, enciérrate, fórmate, analiza y haz autocrítica, y probablemente cuando vuelvas irán mejor. En cuanto a si esto pensaba que era un negocio, desde el minuto 1 supe que esto era lo que yo quería hacer. En el minuto 2 descubrí que era posible, y en el minuto 3 encontré casos de éxito que me hicieron pensar que esto podía ser un negocio y podía vivir de ello. O sea, fue un proceso. Fue un poco un juego, un proyecto personal que cada vez más, conforme también amplío la comunidad, veo que puede ser un negocio que aporte mucho al mundo y también que a mí me permita vivir bien de ello. Ángel, desde el principio me imagino que no, pero ¿en qué momento te das cuenta un poco de la dimensión que está cogiendo esto, ¿no? Que igual el primer día cuando te sientas con la lista en blanco, ¿no? Dices, voy a crear estos planes, este to-do list. ¿En qué momento dices, wow, esto ha cogido esta trascendencia? O sea, he visto medios en Perú, medios en Antena 3, o sea, que ya estás muy avanzado. ¿En qué momento dices, ostras, esto está cogiendo altura? Pues mira, esto lo sabe poca gente. Antes de empezar a publicar el vídeo que fue tan viral, porque pronto ya ese primer vídeo tuvo 1 millón de visitas y enseguida dije, ostras, tengo 20.000 seguidores, esto tiene potencial, o sea, por suerte. O sea, pasaste de 0 a 1 millón en... De 400 amigos que me seguían a 20.000 en una semana. Ostras. Wow. O sea, pasé de 400 seguidores, tuve un vídeo de 1 millón de visitas a 20.000 en una semana. Y antes de esto, poca gente sabe que yo subí 3 vídeos en los que ya empezaba a hacer ciertas experiencias, pero fueron tan mal, me daba tanta vergüenza hablar a la cámara, que ni siquiera había voz, era solamente con música, que fui yo mismo el que paró y dije, vale, vamos a dar un pasito para atrás, a seguir formándonos, como os decía antes, lo hablaba desde la experiencia,
Y fue un gusto porque vídeos que a lo mejor habían tenido 200, 300 visitas, que no lo hayan visto ni mis amigos, de repente el siguiente tuvo 1.000.000 y el siguiente 300.000 y el siguiente 400.000. A raíz de... Fue muy bien. Y justo fue a raíz de ese Y esos, último empuje que di. ¿Y esos seguidores eran de España? ¿Eran ya de otros países? ¿Veías que esto tenía un alcance más global? O sea, ¿cómo...? Yo nunca he estado en el mundo de las redes sociales, entonces para mí cualquier cosa de estas, que a lo mejor para alguien es normal, me choca un montón. Entonces, había gente de España, la mayoría, pero de repente te veían en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Argentina, y te escribían, y ostras, que hago hablando tanto tiempo, todos los días, con desconocidos, pero que además eran comentarios y un feedback muy positivo, porque mi proyecto es complicado encontrarte hate, o gente que esté en contra. Entonces, ese apoyo ha hecho que desde el minuto 1 vaya valorando cada paso de cómo va creciendo esta marca. Interactúas mucho con los seguidores, o sea, entiendo que al principio quizás no, ahora ya con 100 y pico seguidores, 100 y pico mil seguidores que tienes, entiendo que ya no das abasto igual para interactuar con todo el mundo, ¿no? Creo que es parte del proyecto el interactuar con ellos, así que encuentro 1 horita al día y respondo a todos los mensajes. O sea, no vais a encontrar a nadie, salvo que me haya dicho alguna burrada, que o sea, todo no haya contesta. respondido. Vale, bueno, pues nada, seguid. Como sabéis, aquí cualquier persona que escriba a Ángel le va a contestar. Ya verás cuando alcances 1.000.000 de seguidores, ¿sabes? Que aquí vas a necesitar a una gente que te ayude, ¿sabes? A contestar, pero bueno. Sí, llegará un momento en el que sea inviable, pero creo que en este momento en el que hay tantas inteligencias artificiales, eso es lo que nos conecta más. Y al final la gente me escribe muchas veces compartiendo historias muy personales porque se sienten identificados con mi situación. Y no es plan de delegar en alguien, o sea, quieren hablar conmigo de verdad. Totalmente. O sea, digo que al final es muy, muy, muy de tu persona y tu persona es tu marca es tu persona y va muy intrínseco a ti y de dónde vienes, ¿no? Entonces, a mí ahora, cuando vamos a hablar de la lista, ¿vale? Que por cierto, aprovecho a preguntarte, porque me he metido en List by Angel y no he visto, ya no tienes ni web, digo, de repente aquí algo ha pasado que ya... No te llamas List by Angel, ahora cuéntanos porque de verdad no tengo muy claro qué ha ocurrido. Sí, mira, yo soy muy estratega, entonces el año pasado para mí fue el año de crecimiento y de hacer una comunidad grande y de dar un puñetazo sobre la mesa, decir, ese es mi proyecto y aquí estoy yo, y este año tengo otros planes. Y digamos que el paraguas de todas las decisiones que tome este año es profesionalizar y crear una marca de la lista independiente de Ángel Gómez Merino. Porque ahora mismo estaban unidas. Por eso el usuario de redes era List by Angel y ahora es Ángel Gómez Merino. Porque después estará la lista, que es otra cosa aparte. En cuanto a la web, por ejemplo, antes tenía ahí colgado todos los puntos de la lista. Una de las cosas que he hecho ha sido poner eso en pausa. De hecho, está como en mantenimiento porque estoy trabajando para aportar más valor y conseguir, uno, que los puntos de la lista sean más accesibles a la gente. Porque una petición popular, una demanda popular que tenía es que mucha gente decía, pues me encantaría ver Machu Picchu, pero ¿cómo lo hago? ¿Con qué agencia? ¿Cuál es la ruta? Entonces, creo que linkar cada punto a una mini guía que te da algo de información y de detalle y a una empresa que te lo facilite con un presupuesto ya fijado y que tú veas más o menos también cuánto cuesta, que es una de las preguntas más comunes, va a permitir que ellos tengan más facilidad para tachar puntos y yo a cambio también llevarme un revenue, un ingreso para también seguir financiando la lista que lleva mucho dinero. Vale, me parece guay. Luego hablamos un poco más de la profesionalización. Yo creo que ahora, cuando decía más la lista, que igual he preguntado sobre la web porque me pareció curioso, más sobre cómo cómo hiciste esa lista, cómo los agrupaste. Yo que la he visto, veo mucha parte experiencial, pero luego veo otra más de educación, otra más de profesión, otra más de entrevistador, o sea... ¿En qué te has basado para sacar esos 500 de puntos? Que lo hablábamos ayer. Vale, pues a raíz de lo de mi hermana, una de las preguntas que me hice fue ¿qué quiero hacer antes de morir? Y ahí es donde cogí un Excel, porque venía del fondo, ya os he dicho, y empecé a picar ideas. Y es verdad que la pregunta al final me pareció más complicada de lo que esperaba porque me costaba responder. Es que quieres hacer antes de morir, es una pregunta tan amplia, es muy complicado. Lo primero que hice fue investigar en internet, compré muchos libros, le eché imaginación y me di cuenta de que hubo 3 categorías principales. Y la primera fue aventura y adrenalina. Quiero recorrer las aguas del Amazonas, quiero conocer tribus, quiero hacer bungee jumping, saltar en paracaídas, bucear bajo el hielo, llegar a la Antártida, cosas muy locas. La segunda fue, vale Ángel, todo esto está muy bien, pero también hay que dejar un impacto positivo y es lo que al final te va a hacer feliz y te va a llenar, devolver un poco. Pues tengo cumplir el sueño de alguien, dar una sorpresa épica, reforestar un área dañada, ayudar a un refugio, etcétera, etcétera. Luego tengo otras que me fuerzan y me obligan a mí a convertirme en una mejor persona. Pues correr una maratón, aprender un nuevo idioma en X tiempo.
Y al final Italiano, ¿no? Fue italiano, sí. Sono molto felice. O cazar con un arpa, ¿no? Que he visto también. Con un arco, sí. Con un arco, sí. Con un arpa no vamos a cazar. No, había pesca submarina, ¿no? Pesca con arpón. Eso, pesca con arpón, perdona. Esa la hice yo también en Zanzíbar. Justo. Y que de hecho fue gracioso porque, claro, el momento de matar a un pulpo con un arpón, el guía con el que estaba, bueno, el local, no era ni guía, era un pescador al que convencí para que me dejara acompañarle. Me dijo, venga, mata ese pulpo. Y era el más pequeño de todo el océano. Y al final acabé jugando con él. Pero bueno, fue una experiencia bastante Yo buena. tenía algunas preguntas aisladas con las que son más de ese tercer bloque, más como de habilidades, de forzarte. Entiendo que algunas tienen que ser jodidas. O sea, la de cazar con arpón, la de... no sé cuál más había visto, la de la vía ferrata, o sea, cosas que igual te tienes que superar ese miedo, aprender a... O sea, cosas... Sí, mira, tengo algunas que seguro que os gustan, si sois como yo, de artes marciales. Pues hace poco estuve en Brasil aprendiendo capoeira. ¿No? Luego tengo otra que es desafiar a alguien en un ring en Inglaterra, que es donde nació el boxeo. Tengo Muay Thai en Myanmar, tengo Kung Fu, Karate. Pero eso las vas Oye, que metiendo igual como... te invitan a la velada ahí con ¿No Ibai, te imaginas? Ibai, macho. Y vaya, aquí tenemos el siguiente. O sea que sí, hay otras que son más culinarias, de aprender distintas recetas según me vaya moviendo. Otras como crear un cóctel e intentar venderlo en un bar. O sea, es muy variado porque al final es qué quiero hacer yo en mi vida en general. De si esto fuera un videojuego, todos los checks, todos los niveles que querría pasarme. Yo si me pongo en una lista, en una mesa con una lista con un Excel en blanco, yo creo que si te pones sacas 200 o 300, pero 500 yo creo que has tenido que forzarte mucho a realmente pensar de aquí a 70 años, porque entiendo que las acciones o el to-do list lo tienes que hacer durante X años, ¿no? Hemos visto algunas que va a 50, 60 años vista, ¿no? Exacto, o sea, es un proyecto de vida. Tengo otras que son de relaciones, como decíamos, ¿no? Pues el último de todos probablemente será contar historias de la lista, anécdotas. Haré un podcast con mis nietos. Ese será el último punto. Tengo otras como ser padre, comprar una casa, tener un negocio exitoso, dar una charla ante más de 1000 personas, comprar un anillo de compromiso. O sea, hay de todo tipo. Y otras tan sencillas para que la gente vea que es muy importante, que no todo es complicado. Aprender la receta favorita que cocina tu madre, pues para que si el día de mañana le pasa algo la hagas idéntica. ¿Cuál es? Por curiosidad. Bueno, me va a matar. O sea, aún seguimos dándole vueltas, de hecho por eso no hemos grabado un vídeo, porque yo siempre digo que la receta favorita de mi madre, la que mejor prepara es el arroz blanco, que es algo súper sencillo, pero es que no es fácil, ¿eh? Es que le sale no muy es rico. Fácil. Entonces me dice que no vamos a hacer un vídeo de arroz blanco, eso, ¿no? Que me puede hacer merluza a la sidra, lo que sea, pero que arroz blanco no. Porque es muy sencillo, pero es que es receta de madre. El toque que dices, ese es el de mi madre. Sí, sí. Mira que el arroz blanco lo puedes probar en 1000 países. Sí, pero sí. Es que el de tu madre, sí. Qué bueno, la verdad. Yo me he visto tus puntos. Yo llevo 46 cumplidos, ¿vale? De los tuyos, o sea... Bueno, vas bastante bien, ¿eh? Yo llevo 62, o sea, estamos ahí. No, he visto de repente alguno, por ejemplo, como bucear en Hawái y tal, que he dicho, mira, pues por lo menos ahí yo ya lo he hecho, ¿no? Pero me gustaría entrar un poco más a la agrupación que has hecho, esos tres que has dicho, aventura, más de adrenalina, otro más de hacerte feliz y demás. Al final no es más que si ya lo trasladas a cuando das el salto, y ahora quiero entrar un pelín más en, vale, desde que decides, haces el plan, agrupas, haces la categoría, los 510 puntos que tienes y demás, cuando ya de repente dices, oye, que creo que fue hace un año y ahora nos explicas un poco, decido que voy a empezar a hacer estos puntos, ¿cómo te preparas? O sea, ¿qué decides? ¿Aquí salto? Ya te has planificado, pero es como, yo te estoy asimilando mucho porque creo que al final es casi como una startup, un emprendedor que decide, oye, voy a dar el siguiente nivel y voy a empezar a vivir de mi pasión, ¿no? De tu pasión y de tu forma de vida, vamos a decir, tu historia. Sí, a ver, yo no me meto en este proyecto, sino lo veo como un proyecto que pueda ser viable, que pueda aportar algo y que me pueda permitir vivir de ello. Entonces tú dices, es muy similar a una startup, totalmente. Durante un año estuve investigando, planificando, vi que había casos de éxito en Estados Unidos, en habla inglesa, en habla hispana ninguno, vi mi hueco y dije, perfecto, porque se han alineado los astros, aquí hay potencial. Lo que hice es, durante ese año de formación ahorré, llegué a unos 20.000 euros y cuando iba a partir en febrero tuve que hacer también una inversión en equipo porque yo no tenía nada de cámaras, etcétera. Claro. Me gasté unos 4.000, ordenadores, monitores, drones, todo ese tipo de cosas. Y con 16.000 euros salí con una mochila, una cámara y volé a Nueva Zelanda, a la otra punta del mundo, para empezar a viajar durante lo que llamé la senda, que soy muy de poner nombres así de bueno, el épicos. Poeta, te voy a llamar. Total, me monto un complejo de main character. Y mi idea era estar en Nueva Zelanda, Australia, Indonesia, Vietnam y Mongolia durante unos 4 meses y tachar el máximo número de puntos e intentar no fundirme toda la inversión, toda la pasta. Importante.
que obviamente me la fundí. O sea, imagínate todo ese viaje. Y a partir de entonces, claro, me planteé en junio diciendo, tengo la excedencia hasta diciembre, necesito conseguir financiación para poder avanzar. Y ahí fue el momento en el que descubrí el Gmail, LinkedIn y todas las redes sociales. Empecé a mandar un montón de mensajes a empresas contando el proyecto, haciendo propuestas, dossiers, teasers, pitch, de todo. Y empecé a encontrar mis primeros sponsors que me permitieron continuar. Porque muchas veces la realidad, el presupuesto que tú te montas, Sí. no tiene nada que ver con lo que... O sea, que digamos, te haces un business plan, básicamente. Fatal hecho, O sea, fatal hecho, no bueno, me lo creía ni bueno, yo, muy pero optimista. El me business encanta plan. porque es como los business plan de cualquier emprendedor cuando van a aprender que lo que Sí, sí, pone sí. el Excel, que tú como El eres Excel de lo aguanta fondo, todo, lo exacto, aguanta exacto. todo, ¿no? Y luego llegas a darle idea y dices, vale, yo 4 calculé meses 20.000 fundido. euros y me he fundido 20.000 euros en 4 meses. Exacto, exacto. ¿Y cuáles son esos primeros canales que has visto extra que te pueden permitir, oye, monetizar o ingresar, sponsors, Lo colaboraciones? primero fueron 2 sponsors, que siempre los digo porque estoy muy contento de que ayudaran desde el minuto 1, porque tenía, nada, lo que os he contado, a lo mejor tenía 30.000 seguidores antes de partir en febrero. El primero fue Blue Banana y el segundo Tropic Field, que aportaron con producto y también con dinero. Y eso es lo que me permitió avanzar. Así que sponsorship fue la primera fuente de financiación. La gorda también seguían siendo los ahorros, lo que me quedaba. Después entré a descubrir también los programas de afiliación con seguros de viaje, con la SISIM, pues cualquier persona que contrata uno de estos servicios tiene un descuentillo, yo me llevo una pequeña comisión, que parece que no, pero todo va sumando Justo. y algún Y día te permite cenar y no ayunar. para que lo sepan también, ¿cómo funcionan los sponsorships estos que hablas? O sea, ¿te pagan un fee por redes sociales o por publicar algo, por un reel o por un... O sea, digo, ¿ya te están pagando o es algo recurrente? ¿Eres embajador? O sea, ¿cómo funciona? Yo diría que hay 2 fuentes principales de sponsors. La primera es el que te da dinero y el que te da producto. El que te da dinero, lo primero es convencerle y contarle una historia que creas que está alineada con los valores de la empresa y que ven potencial por tus métricas. Te van a pedir siempre los KPIs y tus Y ahí sacas el Excel otra vez, ¿no? Tu dossier, claro. ¿Y ahí te cuánto van a- tenías? ¿Cuántos Ahí tenía al KPIs? principio nada, 30.000 seguidores y luego pues te piden la geografía, te piden las métricas, ven las visitas, ven también la calidad de tus vídeos, porque a lo mejor dicen, tiene 30.000 seguidores, pero este tío acaba de empezar, lleva 4 meses, tiene un potencial de crecimiento bastante alto por el ritmo que lleva y la tendencia que lleva. Entonces te van a pedir todo tu perfil con todo detalle para ver si es viable para ellos realizar una inversión fuerte en ti. Y después lo que haces es pactar una cifra que va en base a un número de contenido. Pues, oye, vamos a pactar 10.000 euros por 30 reels. Y esos 30 reels nos vas a etiquetar y vas a mencionar y van a ser colaborativos o no, etcétera, etcétera. Y todos van a ir vinculados a tachar tus puntos de la lista. Y eso es al principio lo que fui cerrando. Y entiendo que según van pasando, bueno, vas creando comunidad, vas subiendo seguidores, vas teniendo mayor impacto, ese canon que vas pidiendo a las marcas, claro, se actualiza está. por semanas, ¿no? Ahí está el potencial de las redes, que luego si queréis entramos, pero no es tan bueno como pintan. Ya. Y es que las mismas horas que tú dedicas a grabar y editar un vídeo te pueden pagar 1.000, 2.000 o 10.000 euros, según las métricas que tengas, el potencial, el número de seguidores, la geografía en la que estés más... por ejemplo, una empresa está interesada en crecer en Estados Unidos, yo soy español, pero tengo un 80% de audiencia en Estados Unidos, van a apostar por mí. Entonces, ¿Y hay varias variables. ¿Y cuál es la métrica que más se fijan? ¿El engagement? Yo diría los seguidores? ahora que la geografía. La geografía. Porque de nada te sirve estar con un creador de contenido que tiene 1 millón si están todos en México y tu marca está en España. Claro. Sí. ¿Y tu target quién es? O sea, ¿quién te sigue? ¿Con tu audiencia, digo, de edad, cómo lo tienes? Están pues entre 25 y 40 años, que yo creo que está la mayoría de gente, que tiene sentido. Yo tengo 29 años. Estamos, Gente digamos, similar. yo creo que es gente que ya ha pasado de la adolescencia, esa juventud, Sí. empieza a hacerse preguntas correctas y a pasar por algunas crisis existenciales. También pues es más probable que hayan fallecido tus padres, que hayas tenido algún evento trágico en tu vida y hace que quieras replantearte lo que estás haciendo. Yo creo que hay mucha gente que debe estar conectando con eso. Yo tuve un episodio hace 4 o 5 meses también de una persona muy cercana que falleció y los días siguientes como que te planteas mucho, ¿no? El que hago yendo todos los días a la misma oficina con el mismo horario, currando hasta las 9 de la noche con Excel, sin poder eso, o visitar a tus padres, a los abuelos, a tomar una birra, jugar un pádel en un martes, ¿no? Entonces yo creo que tienes mucha gente que ha conectado contigo otra vez, quizás a través de ese hito un poco, bueno, desagradable. Sí, totalmente, totalmente. Y aquí, bueno, esto no lo he contado nunca, pero cada uno vive este tipo de eventos de una manera distinta. Entonces, por ejemplo,
mis hermanos, ¿vale? Por volver a mi Sí. caso, yo tengo 2 hermanos más por debajo. Pues el más pequeño decidió estudiar ingeniería de biotecnología. Y un día le pregunto, porque digo, se llama Roberto, digo, tío, tú no tenemos nadie en la familia que te haya podido inspirar a tomar esta decisión. Digo, ¿por qué esto? Y me dice, mira, pues por 2 motivos. Es más maduro que yo, mucho más listo, o sea, es increíble. Y me dice, por 2 motivos. Quiero estudiar biotecnología para entender qué es lo que le pasó a Palo, porque nunca llegamos a entenderlo. Y el segundo, para que la familia en nuestro entorno tenga a alguien de referencia que sepa de medicina por si vuelve a ocurrir algo así. Qué bueno. Entonces, yo hice la lista, él hizo eso y también recibo mensajes de muchas personas de la comunidad que han pasado por eventos y lo han transformado el dolor de una manera distinta, súper original, y cada uno encuentra su manera, ¿no? La lista ha sido Justo. la mía y no tiene por qué servirle a otro. Eso es. Qué bueno. Ok, vale, pues volvemos. Hace un año decides ya dejarlo. Te vas a Australia, tienes 30.000 seguidores, tienes ahorrado un business plan en el que has, entiendo, presentado un montón de sponsors o tu dossier, o entiendo que es cómo funciona para ver si te patrocinan. Te plantas en Australia, te has gastado 20.000 euros y dices, y tengo que llegar a junio para ver si sigue un siguiente punto. ¿Cómo haces esa estrategia viniendo del private equity que conoces? ¿Cómo haces para que ese año, diciendo, vale, tengo que, como buen emprendedor, buscarme la vida, pero estoy acotado a que mis puntos son mis puntos y mi estrategia es mi estrategia? Me refiero que esto no es un pivotaje como en un emprendedor que pueda decir, oye, pues cambio mi visión y mi misión es la misma, mi propósito, pero no estoy acotado a algo. ¿Cómo te mueves en ese Justo, ambiente en el que sí. tienes que decir, oye, ir de nuevo, cambiar un poco el rol, pero siempre con... estos son mis puntos y esta es mi forma de... ¿Cómo empiezas a plantearte cuáles son tus líneas de ingreso adicionales que pueden hacerte viable el proyecto? Pues mira, una cosa que es vital es empezar, porque creo que cuando empiezas la magia sucede. A lo mejor es porque yo tengo un ángel de la guarda, pero en muchos momentos de este año, como los que dices tú, en los que de repente te quedas sin pasta para poder continuar tachando puntos, me he movido mucho y he tenido también, yo creo, ese factor de suerte que se junta con la preparación. En cuanto a Mongolia, estaba allí, me acuerdo, ya acabando el viaje, quería irme a África 4 o 5 meses y decía, pero si no tengo un duro, digo, si es que tengo para llegar a España. Y ahí fue cuando descubrí, aunque yo no quiero que me consideren un perfil de viajes, porque toda la lista no es únicamente viajes, descubrí los viajes en grupo. Entonces contacté a agencias de viaje especializadas en África, me daba igual qué país, porque al final tengo puntos en todos lados, y disparé a todo el mundo. Me hice perfiles de LinkedIn falsos para aprovechar la prueba premium y disparar mensajes a Para quien poder sea, seguir más de X caracteres, contactos, amigos de amigos, etcétera, bueno. etcétera. O sea, veía que alguien había entrevistado al dueño de una agencia en un periódico, contactaba a la periodista para que me pasara el contacto, que Qué obviamente bueno. no me pasaba. Pero para que veáis que no es fácil, a lo mejor persistir es la única clave para conseguir estas cosas. O sea, yo creo que al final es como buen emprendedor la persistencia, la resiliencia, el Eso poder, es. el saber que el no es tu día a Te día. acerca al sí, justo. ¿Sabes? Y la vida te va a poner a prueba para ver cuánto lo quieres. Sí. Y los viajes en grupo fue otra manera que encontré para financiarlo. Decir a una agencia, oye, mira, yo quiero tachar esta serie de puntos, vamos a darle este enfoque, vamos a organizar un viaje, un itinerario con el que yo estoy de acuerdo, yo voy gratis, me llevo una comisión por cada uno que consiga, aparte ahora ya incluso pido un plus porque te estoy creando contenido, ya me ve bastante gente, Sí. y tú te estás llevando no solo a visibilidad en redes, sino que también cubres costes porque estás llevando a clientes, Justo. que además luego van a hablar del boca a boca, ellos también van a crear contenido, van a Sí, que a les dar a generas conocer tu negocio de agencia. manera directa al Entonces llevar es un gente. viaje que ellos también ven como una inversión, yo consigo Sí. avanzar con la lista y no gasto dinero, digamos que ingreso un poco y ya no pierdo. En estos viajes que sueles hacer, esta gente que va contigo, esto de viaje, yo que sé, a Mongolia de 10-12 personas, Bueno, entiendo que que yo no me he enterado. O sea, si han ido ya, has ido con gente en grupo, digo, porque bueno, era sí. tu idea, pero no sé si has Justo. conseguido. En África, cuando fui, directamente me lo monté bastante bien, le debí caer bien al fundador, fui yo solo, o sea, me financió el viaje y no era en grupo, o sea, que lo pude Vale. disfrutar solo, de hecho se unió a una parte él, qué guay. muy buen rollo. Y Brasil he estado solo, más como nómada digital, para darme también unas vacaciones, digamos. Qué bien. Pero en la India sí que he tenido el primer viaje en grupo. Miento, también en Perú lo he hecho. Y ahora este año se vienen un montón. Y O sea, con ya gente- se ha O sea, establecido que ya como, para ti es una revenue stream, como un digamos. revenue Sí, stream qué habitual. bueno. exacto. Ok. Y la gente con la que sueles viajar es amigos tuyos que te acompañan, seguidores, gente que son clientes de la agencia que han visto ese viaje y les ha parecido interesante. Suelen ser una mezcla entre los propios seguidores del proyecto y los clientes que ha captado la agencia. Mis amigos, como yo venía del mundo fondo, ellos son abogados, empresarios, Y arquitectos. no se pueden coger 17 No se pueden días, ¿no? ir la segunda quincena de mayo a Namibia durante 2 semanas, ¿sabes? Y una pregunta, si nos lo puedes contar, ¿cuánto dinero se gana por un viaje en grupo de 10 personas a Perú que has comentado que haces? ¿Se gana suficiente como para seguir?
Bueno, si nos puedes dar alguna cifra de... Depende mucho, te doy alguna cifra. Los viajes en grupo puedes ingresar entre 100, 200 euros por cada persona que lleves, Qué bueno. como una comisión. Y después del típico, o sea, depende del número de reels que tú pactes, pero a lo mejor pues meterte en 1.000 euros. Okay. Ya te digo, no es una fuente de ingresos súper gorda, pero piensa que no estás gastando nada, porque te Justo. están financiando absolutamente todo y estás creando contenido que es una inversión en aumentar la atención de tu comunidad. Justo. O sea, haciendo números así papel para que sea rentable esa revenue stream, que ya lo es, para por lo menos no pierdes, ¿no? Que es en el momento en el que el Exacto, emprendedor exacto. no pierde, para que te salga rentable y vivir directamente, oye, solo de viajes en grupo, deberías tener, haciendo grupos de 12, 14, ganas 1.000, unos 14.000 o 15.000, 20.000 euros por cada viaje así que hagas. Bueno, perdón, he No, dicho 100, o sea, unos 2.000 euros más o eso. menos Hmm. por cada viaje tendrías que hacer como 2, 20, 3 al 30, mes, sí, quizás. 3 al mes, más o menos. Sí, y depende, no es lo mismo un viaje que al cliente se le vende por 1.200 euros que uno que por 4.000, que es ahora en la costa oeste en Estados Unidos, como en agosto. Justo, que el ticket medio es distinto. El ticket medio es distinto. De todas formas, mi plan no es estar viajando toda la Claro. vida. O sea, yo Bueno. quiero una estabilidad, quiero formar una familia y no puedo estar de arriba para abajo. O sea, el día que me eche novia me corta lo... O sea, no es, Bueno, puedes ir no con es- ella. No es viable. Que no Sí, esté, sí, depende del estilo de que no vida esté en un lleve. fondo, eso sí, ¿eh? Sí, pero es muy locura el Sí. ritmo que estoy llevando ahora. Sí, Yo sé sí. que es el que tengo que llevar porque estoy tachando puntos. Y si tienes un hijo ya, que lo también es un punto, ¿no? Pues, yo Exacto, creo y que quiero ahí... tener tiempo para... O sea, parte de ese estilo de vida, y estoy trabajando por ello, es tener tiempo para pasar con mi familia el día de mañana. Y priorizar a mí, priorizar a mis hijos, a mi mujer. Dame. Entonces, esto ahora mismo es una fuente que me está permitiendo continuar viajando, ganando algo de dinero, pero que no creo que vaya a ser nunca el Sí. principal revenue stream que me permita vivir de esto. Pero, ¿y no te has planteado que hay gente que quiera tachar tus mismos puntos o similares y entonces Como no crear una tengas que ir comunidad, tú ¿no? con ellos, de tu comunidad, no tengas que estar tú viajando con ellos, sino que digan, oye, joder, pues como un sello de estoy marcándome todos los 510 puntos y en un sitio puedo ir diciendo, oye, pues este punto que lo veo reflejado, este es el mismo lo que hizo Ángel y me gustaría hacer exactamente lo mismo porque sé que funciona y me ayuda a ir diciendo, oye, pues de esos 510 puntos yo llevo 45, pero porque lo he contado de milagro, pero ¿te has planteado que eso sea, oye, esas comisiones que no tengas que estar tú viajando con ellos porque te daría una estabilidad también? Sí, totalmente. O sea, ese es el siguiente paso natural a lo que estoy haciendo ahora. La gente ya ha ganado, confía en mí, ¿no? Me he ganado como esa autoridad, entre comillas. Entonces se fían de que yo si voy con una agencia es buena. Y sobre todo porque lo han visto cómo he grabado cada paso, saben el itinerario y hay muchas personas que me dicen, bueno, pero aunque ya tú no vayas, me Puedo gustaría ir yo y hacerlo exactamente lo mismo que has hecho tú o una Matiz, lo que sea. Pero puedes generar ese revenue stream justo sin ir, como Exacto. dice Tato, que, o sea, que Entonces- tengas la web esta que estás rehaciendo entera. Justo uno de los pasos que estoy haciendo y por lo que estoy actualizando la web es porque antes tenía los puntos de la lista, pero ahora lo que quiero es linkarlos a empresas con las que yo ya he hecho ese punto o con las que pienso hacer porque ya está hablado o porque la misma agencia tiene otros destinos, etcétera, etcétera. Entonces, que ellos directamente puedan hacer la experiencia y no tengan que esperar a que yo vaya a tachar el punto. Claro. Y yo ahí también tengo dos fuentes de ingresos. La primera, una por presencia en la web, porque esa empresa quiere estar ahí y no un competidor. Justo. Y dos, por llevarme pequeñas comisiones. De viajeros. Son ingresos pasivos que están allí y que todo suma. Y, Qué bueno. y que ya tienes los 510 puntos en ese... Si alguien viaja a un punto antes que tú, ¿qué te parece? Porque es como, yo ya la está viviendo otro por mí y realmente tengo que vivirlo yo, ¿no? O sea, ahí... Yo encantado. Al final, Sí. como hablo tanto con todos, pues que me den feedback. Y me digan, oye, qué mira, pues bueno. me ha encantado esto, pero para cuando vayas tú, yo cambiaría esto o lo adaptaría de otra manera. O sea, yo Una encantado. pregunta. Los puntos fijos, ¿no? El día Totalmente. que hiciste Son el Excel, tacatá. Fijos e inamovibles. O sea, Inamovibles. ha habido puntos que he hecho que a lo mejor he dicho, pues qué basura, ¿no? ¿En qué momento pongo esto en la lista? Y hay otras experiencias que no se me ocurrieron y no las tengo apuntadas, pero que las viviré igualmente, aunque sea fuera del proyecto, grabaré vídeo y lo compartiré igual. Pregunta top. La que más te ha gustado, la que más miedo y la La que... casa está a punto de morir. Sí, las más extremas. La que más me ha gustado fue en Tanzania recaudar fondos para una buena causa. Porque fue la primera vez, fue muy al inicio del proyecto, y fue la primera vez que dije a mi comunidad, oye, mira, necesitamos 2.000 euros para reformar este colegio. Y tenía 3 días, porque como me movía muy rápido, me tenía que ir a Ruanda. Y en 3 días recaudé 2.300, súper rápido. Entonces fue la primera vez que tuve la sensación de tener un impacto impacto. tangible.
y que no fuera solo digital. Sí. Y local, de que esos 2.300 euros van a ir a cierta y acción. de hecho, muchas veces a lo mejor cuando donas a un ONG es más abstracto, no ves tanto el impacto, pero Sí. a mí me veías ahí en el colegio y se veía como a la semana ya estaba reformado. Qué O sea, guay. ahí te diste cuenta directamente de mi comunidad tiene un poder ya Exacto, grande como de, como ostras, para... esta gente con la que hablo de verdad está ahí y está involucrada en el proyecto, porque había gente que donaba 300 euros y yo decía, pero madre mía, digo, ¿quién eres? Que te Sí lo que hago en confían. FaceTime, digo, Sí, quiero sí, o conocerte. sea, quiero conocerte directamente. bueno. Exacto, exacto. Qué guay, qué guay. ¿La que más miedo? ¿La que más más- peligrosa? He pasado bastante miedo en muchas. Te voy a decir alguna en la que no pasé tanto miedo, pero entiendo que la gente haya sido en la que más miedo ha pasado. En Indonesia nos soltaron ahí en un barco. Estábamos en la parte del Dragón de Komodo, Padar Island, la playa de Arena Rosa, y fuimos a un punto donde había mucha corriente y se veían muchas mantas. Nos tiramos del barco, había 2 o 3 barcos más llenos de turistas, y cada uno empezó pues, a bucear, a hacer apnea, snorkel, y todos iban con chaleco de esos fosforescentes que yo odio porque es que... Los chinos turista se de quedan estancia. así volcados. Yo le dije a mi capitán, mira, yo sin chaleco. Digo, sin chaleco porque quiero hacer apneas con la GoPro, quiero Sí. bajar y grabar cosas, entonces el chaleco solo me va a estorbar. Y también lo que hice, que fue una mala decisión, es que me alejé del grupo de turistas porque si no los animales no se acercan. Ujú. Total, que hubo un momento en el que yo entre apnea y apnea, que estaba ya medio asfixiado y medio atontado, el barco se fue. No me creo. jodas. Y se fue otro y dije, ese será el mío. Y me confié y de repente el barco que quedaba no era el mío y también se fue. Buah. Total, que yo dije, este capitán, yo le he debido caer muy mal porque me ha dejado abandonado en medio del mar, sin chaleco ni nada. Y yo, pues lo único que hice fue, primero me grabé con la GoPro porque yo soy demasiado optimista, demasiado positivo. Y es verdad que desde lo de mi hermana relativizo mucho. Entonces, para mí todo esto es tiempo extra. O sea, si me pasa algo, ya digo, mira, he vivido más que mi hermana pequeña, quieras o no. Es algo que me he llevado. Entonces, yo grabando con la GoPro diciendo, bueno, chavales, si encontráis esta cámara, que sepáis que lo de las mantas era digno punto de la lista y no lo incluí. Se tenía Teníais que meterlo, yo como de mofas. Hasta Sí, que ya, una de estas apneas, ya habían pasado 20 minutos, media hora, el barco no venía, estaba lloviendo, el mar estaba un poco turbio. Y mirando para abajo, porque digo, bueno, ¿qué me queda? Pues voy a esperar a que lleguen, porque la isla más cercana está lejísimo, solo me queda confiar. Aprovechaba y miraba el mar de fondo, que había unos 15 metros de profundidad, y empecé a ver 2 tiburones grises. Buah. Y a mí me encantan los tiburones, entiendo mucho como el comportamiento y es un animal que me fascina, pero me da mucho respeto Joder. y da miedo. Y los tiburones grises, esos ya eran bichos grandes. Y estaban por ahí por el fondo, pero digo, no me han visto. Hasta que ya se pusieron justo debajo mía, como si fuesen 2 buitres. a hacer Sí, círculos. Como las películas, ¿no? Así. Exacto. Y ahí dije, mierda, me han catado. Ya ¿Qué sé que dices, empecé de vez tío? en cuando a mirar, pero como mirar arriba a ver si veía a alguien y mirar abajo a ver si estaban los tiburones. Y hubo un momento en el que ya vi desesperado al capitán en una barquita pequeña que había mandado al grumete a buscarme, y cuando me vio, el tío vino corriendo y volvió a mirar para abajo y no había tiburones. Entonces, ese minuto en lo que llega, me subo Sí. al barco corriendo, lloviendo, con el cielo gris, los tiburones que no sabía dónde estaban, ahí sí que lo pasé un poquito mal. Qué agobio, ¿eh? Sí, Buah, estaba yo con la soy GoPro agobio, como qué si fuera agobio. una espada, alargué el palo selfie todo lo que pude. Para y- atacar. Claro, digo, es lo único A que me grabar o queda. atacar. Nada, Lo único que totalmente. me A mí queda. mira, a mí me ha pasado nada similar, ¿vale? Cuando estaba en Hawái, que antes hablaba de que ese punto yo sí que lo he cumplido, estábamos ahí también remando en un kayak de 2 personas en Hawái para ver una cueva, ¿sabes? Y de repente, nada, tirándonos al agua, lo típico que íbamos con gente más conocida, no sé cuánto, y cuando llevamos media hora, Sí. nos dice, eran 2 metros de profundidad, no más, nos dice el que nos llevaba, el guía de allí, bueno, mirad al suelo, a ver quién se atreve. Y entonces de repente empezamos a ver que todo eran tiburones. ¿Qué dices? De los tiburones, de los chiquititos estos que no, pero yo decía, pero vamos a ver, o sea, aquí la gente está acostumbrada a que esté con un tiburón y digo, pero vamos a ver, que yo soy un cagao, ¿sabes? O sea, digo que yo me lanzo, pero digo, no quiero imaginarme el momento de estar solo, porque yo por lo menos ahí estaba con alguien, pero estar solo en mitad del mar, tal, digo, tío, o sea... No, y los tiburones pequeñitos esos que están en la orilla, cuidado que te arrancan un meñique. Sí, sí. Sí, sí. Joder. Vayas Madre historias, mía. sí. Hay un punto que he visto que hiciste de Vía Ferrata, en Alicante creo que fue, ¿no? Ujú. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Jodido? Me gustó. De hecho, es típico punto que no lo tachas una vez, sino que hice, creo que fue un K2, K3, que va por niveles. Sí. Quiero seguir haciendo. Y tengo puntos que requieren de escalada Sí. y tengo que empezar a acostumbrarme a ese tipo de sensaciones. Es que da mucha libertad, ¿eh? Yo, ligando un poco con experiencia propia, estuve en Erasmus en Grenoble, en Francia. Me gustó mucho la escalada, las vías ferratas. Y ese verano hice una ferrata con mi novia, que no
no era muy fan y ella confiaba ciegamente en mí. Pues yo creo un poco como tu comunidad, ¿no? Me voy con donde vaya, se fió ciegamente en mí. Fuimos allá al lago de Igarda, tal, súper bonito, y hubo un momento que yo me perdí, que no le dije nada. Seguimos, y ella estaba rayada porque me decía, oye, estamos yendo hacia arriba cuando ya me has dicho que estamos acabando. Esto debe ir para abajo. Tú liderando, ¿no? Y yo, sí, generando confianza. Totalmente, dije, es que como me derrumbe ahora mismo, ella se va a derrumbar y vamos a colapsar todos. Y ya, pues confié, seguí y llegamos porque mira, la estrella polar está ahí, entonces vamos bien. Sí, acojonado, Ángel. Sí. Qué bueno, vale. Entonces, has cumplido 60 ahí. ¿Cuántos? 62, me 62 quedan 448. Vale, entonces estás en el momento, ya porque nos cuentes más Vale, ya estás abriendo, has visto que los viajes en grupo, por lo que estabas comentando, los individuales, también creo que estabas pensando en escribir un libro, los estás escribiendo, ¿no? Esto es muy interesante, sí. Lo tengo cerrado con una de las mejores editoriales que me escribieron y súper bien. Lo entrego el 15 de julio. Yeah. Pero después hay revisiones hasta que se publique, no sé cuánto llevará, a lo mejor 6 meses, ojalá para Navidad ¿Cuántas páginas llevas? Vamos a sacar el titular. Voy bastante mal con el libro, la verdad, que no me escuchen, pero llevo unas 70 páginas y por el índice que tengo planeado, creo que estarán en torno a 150, o sea, no quiero dar la chapa a nadie, quiero ir muy al grano. Y lo curioso, y esto sí que no lo sabe nadie, y creo que ahí está un factor diferenciador del libro, es que, lo dejo muy claro en el prólogo, todo el libro está escrito como si fuese una conversación con mi hermana. Ajá. Entonces tú eres simplemente un espectador, ¿sabes? Y escuchas cómo voy compartiendo con ella distintos aprendizajes, cómo viví yo el momento en el que la perdimos, anécdotas de viajes, cómo ha sido tachar los puntos, cómo me veo a futuro, distintas reflexiones, etcétera. Qué bueno. O sea que va a haber más de un libro, porque si estás todavía en los 62... Claro, o sea, si sigo así, pues supongo que tendré historias para contar. Qué bien. Qué bueno. De hecho, al final cada punto es difícil aquí en un podcast contaros un montón de historias, anécdotas, porque cada punto es una aventura en sí. O sea, yo te digo, he estado 3 días con una tribu masái, o he estado una semana subiendo el Kilimanjaro, que es el punto más alto de África, o estuve en la montaña de 7 colores con un chamán. Sí, que cada una te daría para un libro casi o para un podcast por lo menos entero. Para un podcast en detalle. Exacto. Qué bueno. Qué bien. Vale, yo te quería preguntar, ahora, vale, hoy has cumplido 62 puntos. Estás empezando a ver, como buen emprendedor, estás viendo tus distintas líneas de ingresos para hacer sostenible y rentable un negocio, o por lo menos para vivir de ello, ¿vale? Voy a decir negocio porque entiendo sí, tu marca personal. Tu marca personal, que es un negocio al fin y al cabo, ¿no? Monetizada. ¿Qué esperamos en el próximo año, o este año 2025 de Ángel, y a futuro, que estás viendo ya más de lo que quieres construir? ¿Todavía te falta alguna cosa? ¿Tienes muchas hipótesis creadas que tienes que validar? ¿Dónde está el foco de Ángel ahora, no? O sea, ahora mismo este año para mí es un momento laboratorio en el que voy a probar distintas fuentes de financiación para que el proyecto sea viable a largo plazo, porque si no esto acabaría ya. Entonces hay que encontrar ya una manera de toda la atención que he recogido en redes, convertirla también en inversión en el proyecto. Porque al final el tema de las redes sociales, crear contenido, eso es el negocio de Instagram, de TikTok, de YouTube. Bueno, YouTube todavía monetizas algo, pero es su negocio. O sea, tú no puedes confiar en que eres influencer y ese es tu negocio y todo tu revenue stream va a venir de publis. Primero, porque vas a tener que acceder a publicidades de empresas en las que no crees y van a dejar de ser recomendaciones. Y 2, porque va a oler bastante mal. Vas a parecer un teletienda. Totalmente. Entonces, este año voy a probar distintas fuentes de financiación. Tengo el libro, tengo los programas de afiliados, tengo los viajes en grupo, tengo las publis, que algunas entran, y voy a probar distintas. Formato drop con distintos tipos de marca. Ahora estoy trabajando con varias marcas aquí de España de ropa, pues para también tener ese sentimiento de comunidad, ese merchandising clásico, hacer algunas prendas que yo creo que se venderán bastante bien. Qué chulo. Después también estoy viendo distintas inversiones, porque cuando vas con un buen ojo viajando, ¿no? Ves distintas oportunidades. Entonces, inversiones en real estate, gente que me ha contactado ya que me ha dicho, mira, tengo tanto dinero, ayúdame, tú que viajas mucho, a ver oportunidades e invertir. Entonces, ahí no tengo que poner yo mi dinero, sino que simplemente hago un poco de intermediario, advisor, etcétera. Pues, oye, vas a Lombok, que está muy de moda. Venga, pues mírame, pásate una semanita por ahí, me miras estos terrenos, cuál te gusta más, tal, empápate, etcétera, etcétera. Pues es que viniendo en private equity también... Claro, también tengo ese background y tengo que aprovecharlo. Claro. Muy interesante eso, ¿eh? Exacto. Claro, pero me parece difícil, también como emprendedor, digo, al final está tu tiempo es tu bien más preciado, y el que tienes que saber dónde poner el foco en cada uno de los puntos, digo, puntos a nivel o en ingresos que vas a tener. ¿Cómo te priorizas tú
en vez de, o sea, tienes un montón abierto, que entiendo que es el laboratorio y tienes que ir viendo si es Sí. este o esto, pero ¿cómo priorizas para que ese tiempo que es limitado te A ver, te priorizas rentabilice? lo que más dinero te puede dar. Digo en cuanto a fuentes de financiación. Sí. O sea, obviamente el libro es algo que tengo que meterle todos los días caña, Sí. pero el ingreso que me va a dar comparado con conseguir un terreno a un inversor no tiene nada que ver. Luego hago muchos trabajos también de freelance. Al final he adquirido una habilidad con la cámara muy buena. Pues cuando estoy en España, muchos creadores o empresas me llaman para ayudarles a hacer vídeos y se paga muy bien. Pues son ingresos puntuales que no requieren de un compromiso que no podría dar a una empresa y también es un ingreso. ¿Algún objetivo adicional, o sea, más ligado un poco, como dice Tato, de negocio? Un poco validar o testar esas revenue stream para ver, oye, a largo plazo, para no vivir solo de lo que me dé Instagram a día de hoy. ¿Algo más en este 2026, 2025 que quieras Sí, validar? el tema ya os digo, hay varios casos de éxito en Estados Unidos. Está The Bucket List Family, está Ben Nemtin, Steven, que tiene una lista también de 100 sueños. Estos son los que te inspiran. Exacto. Los que Para... me inspiran y los que he visto que han Han podido validado. vivir de ello. Ah, ok. Y me fijo mucho en ellos. Y Ben Nemtin es uno de los mejores speakers, una de las voces más influyentes de Estados Unidos. Y es una cosa que quiero potenciar yo en mi comunicación y dar muchas charlas que no solo cumple el propósito de ayudar y transmitir mi mensaje, sino que también se pagan. Claro. Muchas empresas pueden estar interesadas en que tú vayas allí y les transmitas tus valores a sus empleados. Casi como coach. En colegios, universidades, fundaciones, hay un hueco ahí muy bueno. Y como Ángel es una persona que es una persona, te planteas no ser solopreneur o ser sino te planteas oye, pues quiero montar Un equipo. en un equipo en base a un propósito, es tu futuro, quieres que esto sea, pues eso, o es simplemente, oye, Ángel, vive de esto digo, porque no creo recordar que en la lista no hay, quiero montar un negocio que vivan que otros puedan vivir de mi sueño, ¿no? Creo que eso... Tengo que montar un negocio exitoso y el éxito se define, cada uno lo define como quiere. Y en cuanto a montar un equipo, creo que también es un proceso natural en el que estoy entrando ahora, porque como cuando montas una empresa, ¿no? Una marca, pues tienes que ir poco a poco, hay pasos y no te puedes saltar, no puedes ir demasiado rápido. Ahora estoy en ese punto en el que llevo 1 año y pico escuchando la demanda de la comunidad que tengo y he visto, pues por ejemplo, hay mucho interés en que yo recomiende psicólogos, que recomiende coach, aparte de agencias de viajes, ¿no? Y pues ahí a lo mejor tiene sentido que hable con algún profesional de esos sectores y yo me lleve un porcentaje por cada sesión y yo le recomiendo y le traiga un montón de clientes. Pero eso yo creo que a la persona que está al otro lado, yo creo que genera mucha confianza el saber que con tal agencia has viajado o que saber con tal aseguradora, si tú la recomiendas, si tú estás todo el día viajando, Exacto. como que le das ese extra de confianza al viajero. Y hay que cuidar mucho eso porque si lo pierdes, has perdido todo. O sea, básicamente pierdes confianza. la gente te sigue por 3 motivos. Porque le caes bien, porque transmites confianza y confían en ti, te ven todos los días y ya te consideran un amigo, y porque te consideran una autoridad en ello, porque ven que es que has recorrido 14 países, 4 continentes, has tachado 62 puntos, sabrá qué está haciendo. Justo. Vale, y el volumen de negocio que te gustaría, o sea, tu sueño dentro de esa que ya estás viendo además, ¿cuál es de aquí a los próximos años? ¿Sería alcanzar para vivir tranquilo, no sé, poder independizarte, no independizarte donde estés viviendo ahora, como estás muy nómada, pues tampoco de ganar lo que ganabas antes con un private equity, yo no sé, me imagino 60, 50, X mil euros para que puedas vivir acomodado, voy a decir acomodado desde el punto de vista de que montar una familia, como has dicho, tener ese sentimiento que al final necesitas unos ingresos buenos. Entonces, ¿cuál es tu ambición en el buen sentido de la palabra de hasta dónde llegar esto, ¿no? Sí, es verdad que yo he vivido en una familia buena, entonces también quiero tener un buen nivel de vida y transmitir eso también a mis hijos. Es verdad que ahora relativizo mucho más y priorizo otras cosas, pero no soy tonto. O sea, el dinero ayuda mucho a ser feliz y a conseguir lo que quieres, ya sea este proyecto o ayudar a otros, Sí. que es uno de los objetivos también. Mi objetivo a 2025 es aumentar mi estructura de costes, o sea, invertir más. Yo ahora estoy en casa de mis padres, entonces dentro de que quiero mantenerla reducida al máximo. Muchas veces lo que dice mi padre es preocúpate por ganar más dinero y no tanto por gastar. Entonces quiero invertir más en el proyecto confiando en ingresar mucho más. Que va a retornar. En cuanto a números, me gustaría en 2026 ya poder independizarme, sea en España o sea en otro país, salir de casa de mis padres, que ya me parece un lastre, o sea, ya me da vergüenza. En diciembre cumplo 30 y yo 30 y casa de mis Con padres. el arroz No lo ves. de tu Me meto madre, un ¿no? tiro. Los Entonces, lunes. en 2026 me gustaría pues estar ingresando al mes 2.000 euros de media
sé que es muy variable todo lo que estoy haciendo, entonces que ese sea un poco el promedio y no sea tan loco a nivel de financiación, pero yo creo que con 2.000 euros en 2026 y poder continuar con este proyecto me estaría dando una señal a mí mismo de que esto es viable. Claro, pero necesitas una estructura base para cubrir esos costes mínimos, ¿no? Claro, Pero... al final tú estás invirtiendo en herramientas, plataformas digitales, como decíamos, pues si encima aumento el equipo, pues probablemente, si es un equipo válido, ingresarás más, el proyecto crecerá. Pero yo creo que estoy en ese punto en 2025 aún de mantener la estructura de costes pequeñita, ir aumentándola poco a poco y probar distintas fuentes de financiación para ver dónde está de verdad el interés de la gente. Bueno, a todos nuestros invitados nos gusta, como última pregunta, hacer que ¿cuál es tu Be Different? ¿Qué hace de Ángel que sea diferente el proyecto que está haciendo y tu forma de vida? Mira, lo que me hace Be Different es que vivo por dos personas. Vivo por mí y vivo por mi hermana. Y ese homenaje hace que no solo vaya enseñando lugares por el mundo, en plan guía, sino que te los descubro con mucha ilusión, supero pruebas que son muy duras porque tengo un buen empuje y eso hace que el proyecto se englobe, ¿no?, bajo un paraguas que lo hace muy distinto. Qué curioso. Bueno, pues yo quería agradecerte, o sea, voy a hacer un resumen de lo que me quedo yo y demás, porque me parece curioso que Ángel realmente ha decidido montar una startup, ¿vale? Yo me quedo con que en la primera parte te formaste tus skills, has trabajado en un private equity que te ayudaba a pensar mucho, te ocurrió un suceso que te hizo darme un clic y decir, oye, pues mi propósito de vida cambia y por lo tanto monto un negocio, empezaste a tener hipótesis, te planificaste un business plan que no se cumple como cualquier business plan del primer año de emprendimiento y después decides que quieres vivir de esto y que sea un negocio rentable y por lo tanto, bueno, pues que toda tu vida sea en base a tu propósito y que tu vida y tu negocio estén unidos como le gusta a los emprendedores, ¿no? Digamos. Sí, exacto. O sea, estoy en ese punto en el que he visto que mi propósito y mi pasión puedo vivir de ello y estoy viendo la manera de profesionalizarlo porque al final de algo hay que comer, ¿no? Y no soy millonario, no he heredado. Sí, que sea a largo plazo, sí. Yo me sea a largo quedo plazo. quizás con la parte de más experiencial, oye, de todos esos 510 puntos, como han sido, ¿no? Ahí repartidos. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo y Ha por sido estar un aquí. placer, Y espero que Ángel. dentro de cuando en vez de 62 lleves 250, pues volvamos. Ahí y... vuelvo a ser digno de venir aquí, ¿no? No, Cuando quieras, aquí haz tu eres casa. siempre digno, ya lo sabes. Pues nada, Muy muchísimas gracias a todos y A nos vosotros vemos en el y siguiente capítulo. escribid una lista. Muy bien, gracias. Vamos. ¿Qué tal ha quedado? Está bien, ¿no? Muchas gracias.